¿Cómo, cómo están, amigos? Bienvenidos a un episodio a tu canal El Conocimiento Prohibido. Bien, el día de ahora quiero tocar un tema que por lo general eh, no lo hemos hablado porque, bueno, ustedes saben, la pluralidad en este canal quizás es una de las cosas que más nos caracteriza, ¿verdad? Entonces, un día yo me preguntaba, ¿por qué en ocasiones hay amigos que nos abandonan? La familia sentimos que nos abandona y nos deja solos. Y cuando nos damos cuenta, vemos a nuestro entorno y quizás incluso los que dijeron que siempre voy a estar contigo son los que ahora en la calle nos ven y ni nos saludan, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿serán malos la familia que nos abandona en ciertos momentos? ¿Es mala las amistades aquellas que nos dicen, estaré contigo y en momentos difíciles nos dejan? Que a veces nos sentimos solos. ¿Es realmente que ellos son malos o simplemente estamos teniendo dislexia al no saber leer este capítulo de nuestra vida? Porque en muchas ocasiones nosotros, como personas, tenemos dislexia para leer ciertos hechos que nos están pasando en la vida. Entonces se nos hace más fácil culpar a los demás, incluso de nuestras mismas decisiones. En una ocasión yo estaba hablando con una amiga que se llama Carla Gutiérrez, a la cual yo le tengo bastante aprecio, bastante cariño. Entonces hablábamos acerca de que las amistades en ocasiones nos dejan solos y sentimos que todo el mundo nos abandona. Pero a raíz de esta plática, yo suelo ver muchos documentales con mi hijo Teshuva. Vemos muchísimos documentales de todo tipo. Él, en vez de ver caricaturas, pues ve documentales conmigo. Y una semana antes veía Los Leones. Veía cómo la madre cuidaba a sus cachorros, iba por la comida y el león se encargaba, el mayor, se encargaba de defender el territorio. Me parecía algo estupendo, la verdad. Pero después noté de que cuando el cachorro iba creciendo era expulsado de la manada y ahora él tenía que estar solo. En unas ocasiones hasta pude ver cómo el león, que estaba siendo expulsado por aquellos que lo amaban y lo cuidaban y lo protegían, como que no entendía la situación y se quedaba viendo desde un horizonte a los que le dijeron voy a estar siempre contigo, a los que él sintió que siempre iban a estar con él. Ahora lo estaban expulsando de ahí. El león no comprendía, solo veía desde el horizonte. Quizás ese momento donde te decís, me están traicionando. Aquellos que me dijeron que iban a estar conmigo, ahora son los que me están echando. Entonces hace el león lo siguiente. Empieza y va. Se va solo a través de los desiertos de África. Le toca ahora superar vicisitudes. Le toca ahora rebuscarse por el agua, le toca ahora rebuscarse por comer, desarrollar las habilidades que había visto de su madre, desarrollar el coraje que había visto de su padre, pero ahora sin ningún guía. Entonces se dedica ahora a cazar, se dedica ahora a tener su propio territorio, después a conquistar a su mujer, la que es una leona, y después, posteriormente, ahora él ya es el rey de una manada. Hasta ese momento quizás el león no comprendía de que si no hubiese sido expulsado de ahí, ese rey que es ahora, el que protege esa manada, no existiría. ¿A qué remonto esto? Lo remonto porque todos nos encontramos en una etapa, en ocasiones donde como que ya nos están corriendo, como que pasa algo y tal vez hasta sentimos que nos están corriendo de la casa, sentimos que nuestros propios amigos nos están abandonando en un momento difícil. Pero esa es una mala interpretación que le estamos dando de esta situación. No es que nos quieren decir nuestros amigos. La pregunta es qué nos quiere decir la vida. Fíjense, en ocasiones yo conozco muchas personas que tienen hasta 30, 40, 45 años y siguen viviendo con su mamita y con su papito. Y no están aptos para vivir en el mundo. Y a veces cuando uno habla con ellos, piensan que porque son mayores, y es más, yo me topé con uno. Entonces me decía, ¿y vos, muchachito, qué me vas a enseñar a mí? Si yo
tengo el doble de años que vos, soy más maduro que vos. A lo que yo le respondí es que la madurez no implica en los años, sino en la experiencia. Y lo que yo he vivido, usted no lo ha vivido en 50 años. Y yo apenas le dije en ese entonces, tengo 25. Entonces, para que yo viva, para que usted viva lo que yo he vivido, seguramente le faltan otros 50 años. Entonces, la madurez no radica en los años, sino en la experiencia que hemos tenido como individuos. Pero un individuo que nunca ha salido de su hogar, que solo vive a esperanzado lo que le da su mamita, su papito, este individuo no tiene nada de madurez. Y es aquí cuando empezamos a ver que la vida te empieza a cerrar puertas con tu familia, con tus amigos, y sentís que tenés que abandonar ya el hogar. Pero vos estás pensando que te está abandonando, pero la vida te está diciendo, ya estás apto para ir a conquistar el mundo. Ya estás apto para que demostres tus capacidades en el mundo y a los que te rodean. Y es ahí cuando muchos salimos de ahí. En mi caso, bueno, yo lo hice, creo que tenía 17 años, y salí porque yo sentí la necesidad, que yo ya tenía esas capacidades de poder conquistar el mundo, en mi mundo. Y fue así, estuve solo y me di cuenta todas las habilidades que podía desarrollar. Aprendí a cocinar bien, vieran lo que yo hago. Es de lo mejor, sobre todo las sopas instantáneas. Me quedan de maravilla. Aprendí a cocinar, a lavar ropa, a hacerme cargo de mí mismo, a desenvolverme en un trabajo, a renunciar, a conseguir otro más, a aguantar hambre y reflexionar sobre el por qué aguantar hambre realmente, que era algo que yo había logrado, ¿verdad? Y que el único responsable de por qué tener hambre era yo mismo. Entonces, ahí me di cuenta esa evolución de León. Que León es expulsado y él no entiende por qué. Anda vagando y quizás en su mente piensa que su familia es malo. Pero la vida le está diciendo que ya está apto para volar. Que ya está apto para sacar sus capacidades. Lo mismo es para muchos de ustedes que quizás me están viendo, que sienten que su familia los está abandonando. Pero no es eso. La vida te está diciendo, hey chamaco, ya es tiempo que voles. Tenés juventud, tenés energía, tenés inteligencia, tenés tus 5 sentidos. ¿Qué más necesitas? Anda y conquista el mundo. El mundo es realmente de nosotros. Lo único que tenemos es miedo. Muchos no me van a dejar mentir que cuando van a hacer algo, seguramente tienen mucho miedo porque nunca han hecho eso, porque siempre han estado bajo la protección de un techo. Pero miren, si ustedes no se aventuran, si ustedes no conocen al mundo por su propia voluntad, realmente el universo va a conspirar para que ahora sí seas expulsado de tu casa y lo conozcas y lo vivas de tu propia manera. Recordad, por alguna razón, a los 9 meses somos expulsados de nuestra madre. Vivimos dentro de ella 9 meses y de ahí somos expulsados de ella por la razón que la vida es propia. Y la única vez que tu mamá puede hacerse responsable de vos son esos 9 meses. De ahí para allá tenés que aprender solito a caminar, a correr, a caerte y levantarte, a pensar, a discernir. Porque un día vas a fundar tu propia tribu, tu propio clan, tu familia. Y tu familia va a necesitar de un líder, de un hombre que sea capaz de darse a respetar y de que respeten a su familia. Pero si vivís atado o atada a la protección de tu mamá y que todavía querás tener mujer y llevarla a la casa de tu mamá, o sea, hay algo que no está funcionando bien en tu cabeza. Todo el mundo, todos hemos hecho eso. Incluso te remonto, Adán y Eva. Viene Adán, se come a Eva, la pasa sabroso. Pero incluso teniendo en el huerto de Adán, lejos de que si pecó o no pecó, ¿qué hace Dios? Lo expulsa. Y yo te pregunto ahí, ¿Adán se murió? Y eso que estaba solo. ¿Adán se murió? No. Él sacó toda su capacidad, como decía un mexicano, sacó el fuá. Y salió adelante Adán, Eva, sus 2 crías, que era Set y que era Caín, bueno, que él ya se había ido. Ahí está el caso de Caín. Se portó mal, fue expulsado. Y él solo andaba ahí y de repente conquistó una mujer, luego se volvió patriarca en esa ciudad
y entonces te das cuenta que a los que actúan mal y a los que actúan bien, de todas maneras el destino es ir y enfrentar y conquistar el mundo. Te pongo el caso de Moisés. Moisés estaba bien recordado, hay que recordar que él tenía un alto porcentaje de llegar a ser faraón y que había sido instruido en la ciencia egipcia. Y sin embargo, la vida le dice, no, vos tenés tu propio proyecto, y lo manda al exilio. Después de matar al egipcio, lo manda al exilio a él solito, y lo manda, que es aquí donde conoce a Yetro, que es su suegro y su esposa, y lo manda solo, porque ahí él iba a demostrar toda su capacidad, y cuando volvió, vos ya sabes la historia que sigue. Entonces, realmente, cuando tu familia te empieza a dar la espalda, sin que ellos lo crean, porque realmente a veces es Dios, y muchos me han escuchado hablar de Dios y de Jesús. Eso es una cosa. Dios cósmico, el universo, el que controla todo, ese sí, el chingón. En ese es el que yo creo. Entonces a veces hace que las personas cambien su actitud con vos, pero para que vos destaques. Porque no viniste aquí a ser un parásito. Viniste a hacer la diferencia. Si es que por esa razón es que ocupas un lugar, un momento, un espacio en este tiempo. Por una razón es que estás vivo todavía. Yo no creo que esté vivo solamente porque para que tu mamá te esté manteniendo. No, alguna misión tenés. A veces me escriben muchísimas personas y me dicen, ¿cómo saber cuál es mi misión? Bueno, la primera misión y tu primera responsabilidad es hacerte cargo de vos mismo. Esa es la primera. Porque no puedes andar buscando qué misión es mi vida y tu mamá te sigue manteniendo o tu papá te sigue manteniendo. Así difícilmente vas a encontrar cuál es tu misión. Solamente tenés que leer un poco, remontarte a algunos hechos históricos de algunos personajes y te vas a dar cuenta que para encontrar uno la misión, primero tiene que hacerse cargo de uno mismo. Salir del hogar, salir de la casa, asumirte vos como responsable de tus propios actos. Y de ahí, solito el universo, sin que vos intervengas, él mismo te va a llevar hasta dónde está tu misión aquí en la vida. Si no, te voy a citar un ejemplo. Un día de esto yo fui al supermercado y entonces, de hecho yo hablaba con otra amiga que es de Puerto Vallarta. Entonces yo hablaba con ella y me preguntaba cómo uno sabe acerca de la misión que cumple en la vida. Y yo le decía que yo fui efectivamente a comprar verduras y yo le cuestionaba a Dios esto. ¿Por qué las personas, le cuesta bastante, verdad? Y bueno, recibí la respuesta de Dios, súper maravilloso, porque iba yo en el súper, agarro una cebolla, un tomate, porque iba a cocinar, ¿verdad? Ya se me había acabado todo. Empiezo a echar cebolla, tomate, papas, todo. En el proceso es cuando haces esa conexión, ¿verdad? Cósmica quizás, o espiritual, como vos querás decirlo, y comenzás a sentir que Dios te habla en la mente. Y entonces Dios me empezaba a decir, por ejemplo, me empezaba a decir, la papa, ella sola vino y llegó ahí. El chile verde, él solo llegó ahí. Todas las verduras caminaron y se pusieron ahí para que vos las agarraras. Y bueno, yo le contestaba, no, pues alguien las trajo. ¿Cuál es la misión de una papa? ¿Cuál es la misión del tomate, del chile verde, de la cebolla? ¿Cuál es la misión? Disculpen, tuve un problema. Bien, entonces le decía, esta voz me cuestionaba y me decía, ¿quién trajo eso? A lo que yo le respondía, pues alguien la tuvo que traer, porque las papas pues no se pueden mover y llegar ahí y simplemente ponerse ahí para que yo la agarrara. Y me dice, la misión de la papa es llegar a la boca del humano, nutrirle y darle las vitaminas que le tiene que dar. Lo mismo el tomate, lo mismo la lechuga, lo mismo la cebolla, pero ¿cómo llegó aquí? Y bueno, yo mismo le cuestionaba a Dios y le decía, le respondía, bueno, seguramente cayó del árbol, alguien la recogió, la limpió, alguien preparó la tierra, alguien la puso en el carro, alguien la vendió, alguien la compró, alguien la trajo aquí, alguien la puso ahí, vine yo y la agarré. Exacto, me dice, y todas las verduras cumplieron su misión en la vida. ¿Y cómo lo hicieron? Sin siquiera mover un peldaño, sin siquiera moverse, sin siquiera caminar. Y entendí de que Dios lo que estaba diciendo es que muchas veces no encontramos nosotros la misión en nuestra vida
porque interferimos en sus planes. Porque nos metemos tanto en nuestro rollo y a veces no dejamos a la divinidad actuar por sí misma. Y entonces me gustó este ejemplo que me daba Dios, al menos yo creo que es Dios, cuando decía, es que el humano le cuesta encontrar su misión, porque mucho interfiere. En otras palabras, mucho le hace de pedo, mucho se mete en problemas. Si se dejara guiar por la espiritualidad, fácilmente encontráramos nosotros nuestra misión en la vida. Pero a veces tenemos que dar trancazo tras trancazo, sufrir, llorar, y después las preguntas reflexivas, ¿cuál es mi misión? Y después, con el tiempo, a veces cuando uno llega a 50, 60 años, ahí entiende cuál es su misión en la vida, ¿verdad? Así que esta es la reflexión que yo te dejo. Espero haya sido de tu agrado. Mi nombre es Marcelo Larín y ya sabes, todos tenemos una misión. Simplemente a veces no intervengamos mucho en la divinidad y dejemos que ello actúe, porque a veces dice un dicho, uno propone y Dios dispone. Entonces yo he aprendido ya a no hacer planes mejor. Además que yo tampoco sé cómo vivir. Todos los días estoy improvisando cómo hacerlo. Que tengan un buen día.